Hola, bienvenidos a otro episodio de Emprende Talks. Soy Santiago Rojas, Managing Director y cofundador de Cube Ventures, y para mí es un gusto hoy estar con Abdala. Bienvenido hoy al episodio. Hola Santiago, mucho gusto. Un honor estar aquí platicando contigo. Abdala Pineda, Chief Growth Officer en este momento de Fondeadora en México. Qué chévere poder conversar hoy contigo. Si quieres empecemos por el comienzo. Cuéntanos tu historia, cuéntanos un poquito más de ti y vamos entrando en detalle. Va, que va. Buenísimo. Pues listo. Mi nombre, bueno, soy Abdala, soy ingeniero industrial y esencialmente, pues, empecé haciendo, nunca ejercí, por así decirlo, la parte como de ingeniería industrial. Empecé trabajando en Coca-Cola, haciendo un poquito como de marketing, más temas como de comunicación, branding, etcétera. Lo hice un par de años, pero siempre tuve como esta espinita de querer medir las cosas, ¿no? Me resultaba como bien importante poder tomar decisiones objetivas, poder tomar decisiones medidas y así. Y es por eso que, pues, un par de años después de haber entrado a Coca-Cola, di un paso a Linio, Linio, un venture de Rocket Internet, y ahí fue donde realmente descubrí que es todo este como performance marketing, que es todo este espacio que existe dentro de pues, los negocios digitales y toda la manera todas las maneras más bien que existen de poder ver la parte de marketing y ver la parte de crecimiento desde un punto de vista mucho más ingenieril, menos subjetivo y mucho más como objetivo basado como en resultados y pues con fundamentos determinísticos, ¿no? Entonces, entrando a Mivo ahí es donde descubro, toda una línea es donde descubro como toda esta capacidad, ¿no? De poder llevar a cabo como esfuerzos de marketing, que es interesante porque se tienen bien cercano al cliente, pero esfuerzos medidos, ¿no? Esfuerzos de direct response, esfuerzos que conforme tú vas corriendo y testeando diferentes hipótesis, vas viendo cómo van reaccionando tus diferentes usuarios, ¿no? Entonces, pues ahí es donde empecé, por así decirlo, como esta carrera de tecnología, esta carrera digital y así, especializándome pues más que otra cosa en la parte como de los datos, ¿no? Yo hago growth, hoy por hoy llevo 9 años haciendo growth. Mi lado o mi vertical de growth o por donde me siento más cómodo es como en la parte como de analytics, data, modelos, etcétera, ¿no? Entonces, pues nada, básicamente es eso lo que hago. Llevo los últimos 6 años metido en la parte de fintech aquí dentro de la región, en México específicamente. Pues un journey bastante interesante. Recientemente dejé Fondeadora, ya no estoy en Fondeadora, tengo un nuevo proyecto. Me encantaría platicarles, no les puedo platicar todavía, pero pues nada, ¿no? Por ahí ando haciendo lo que me gusta, que es esencialmente, y como yo lo entiendo, es entendiendo esta ecuación del negocio que hace que una vez que se entienda, pues todos los negocios crezcan. Me encanta poder tener la primicia, entonces nos contarás un poquito si te parece. Arranquemos por la primera experiencia. Nos Claro. hablabas de Coca-Cola, Ujú. cómo arrancaste con el mundo corporativo. ¿Qué tal la experiencia es? ¿Eres un opositor del lado oscuro corporativo o crees que hay mucho por aprender? Pues, a ver, yo creo que hay cosas relevantes. Yo no jalo en el mundo corporativo. Lo intenté 2 veces, un ratito en Coca-Cola, fui al Linio, eventualmente quise regresar a InBev, a Grupo Modelo, cerveza y todo. No me funciona. A mí, en lo personal, no me funciona, no es mi estilo. A mí me gustan las startups, me gusta el caos, me gusta poder, ¿sabes? Doblarme las mangas, meter las manos al lodo y estar ahí metido, ¿no? Sin embargo, creo que este tipo de empresas más tradicionales, este tipo de empresas más grandes, tienen varias cosas que aprender, ¿no? Tienen temas muy, muy estructurados que en su momento pueden no hacer sentido, parecer un poquito ofuscados, exagerados, payasos, como lo queramos llamar, pero en retrospectiva entiendes, ¿no? Entiendes por qué es que hacen lo que hacen y por qué es que son como son, ¿no? Por ponerte un ejemplo, en esos primeros años en Coca-Cola, pues era mucho tema de comunicación, cómo cuidamos la marca, los manuales de marca, que si era el color, que si no era el color. Recuerdo que en esa época el mayor estrés que tuve es que mandé a imprimir unos recetarios de unos kits que había como para influencers y el recetario no era color rojo Coca-Cola, ¿no? Era un color rojo, pero la tinta del cartón se la había comido, entonces no era rojo Coca-Cola. Me acuerdo estar dormido en mi cama y decir, como no es posible, soy ingeniero y lo que me está quitando el sueño hoy es que no es en rojo Coca-Cola, ¿no? Qué payasos, no es posible porque lo hacen, que salga el pinche recetario y ya está, ¿no? Pero no, si no es el rojo Coca-Cola, si no es como dicen, si no sigue los brand standards, no sale, se ponían payasos y para mí era como bien difícil realmente entender por qué se ponen en ese plan. Por ponerte otro ejemplo, me acuerdo perfecto estar viendo un manual de marca en Coca-Cola y que hablaba de cómo
qué tipos de aplicaciones del logo eran válidos en materiales publicitarios o promocionales y qué tipos no, ¿no? Entonces, tienes una playera con Coca-Cola y sí se podía, ¿no? Una silla con Coca-Cola y sí se podía siempre y cuando el logo estuviera en el respaldo, ¿no? Tenías, por ejemplo, un par de flip-flops que tenían Coca-Cola y te decían que ese era un no, un gran no. Y entonces leías el por qué te decían que eso no se podía y hablaban de la importancia y la fuerza que tiene Coca-Cola como marca, la cual es una marca que nunca puede estar abajo, nunca puede pisarse, nunca puede ensuciarse, ¿no? Y entonces en este caso, como la aplicación era sobre un par de zapatos, pues no iba pues por los manuales y los lineamientos de marca que buscaban cuidarlo, ¿no? Me queda muy claro ese ejemplo porque yo lo veía y decía, ahorita, aquí más payasos no pueden ser, ¿no? En retrospectiva, en estos últimos años que estuvimos trabajando en Fondeadora, donde teníamos como un enfoque bien grande en el tema de la marca, es donde empecé a pensar y empecé a sacar justo conceptos de ahí, ¿no? Empecé a entender la importancia de cuidar la marca, empecé a entender la importancia de por qué eran todas estas cosas que nos decían que era importante hacer. Al final de cuentas, por más chingón, por más exitoso que pueda ser el startup en el que estamos trabajando, qué tipo de empresas han generado y han construido marcas que trascienden generaciones, pues ese tipo de empresas, ¿no? Como Coca-Cola. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen siendo estrictos, lo hacen teniendo muy claro cuáles son esos lineamientos que tienes que llevar a cabo, ¿no? Entonces, todo esto para decir que si bien en ocasiones pueden ser organizaciones un poquito más lentas, más rebuscadas, con procesos más burocráticos y así, conforme tú vas construyendo tu startup, conforme te vas topando a este tipo de problemas un poquito más macro, te vas dando cuenta que los fundamentos de lo que hacen en este tipo de empresas tradicionales son los fundamentos que realmente tienes que seguir para poder como solidificar estas fundaciones que estás construyendo mientras vas creando tu startup. Me encanta la transición y me encanta el proceso de aprendizaje que sufriste, ¿no? Desde un lado a otro y cómo tu perspectiva cambia estando de aquí o allá. Buenísimo. Mencionabas ahorita que te gusta más el caos, que el mundo de las startups es lo tuyo, pero también mencionaste un poco de determinismo. Dijiste que usas herramientas deterministas para el crecimiento y para escalar. ¿Cómo encuentras ese balance entre intentar usar mecanismos deterministas para poder escalar compañías y el caos inherente de una startup? Pues creo que no es agua y aceite, creo que no se sobreponen. Más bien, creo que hay que tomar el beneficio del caos, ¿no? Si hay caos en la organización, si no hay como avenidas muy bien marcadas sobre las cuales correr, pues como buen emprendedor, esas son las avenidas que nos gustan, ¿no? Nos gusta cuando no hay estructura, nos gusta cuando todavía no hay lineamientos sólidos porque te permiten innovar, ¿no? Te permiten empujar y ver qué tanto puedes llevar al extremo esos límites hasta obtener lo que buscas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, tienes todo este caos y ahí, si eres inteligente y logras construir como estos brilliant basics, logras construir estas plataformas que te permitan medir, o sea, independientemente del caos, caos es caos, ¿no? Pero caos, como lo entiendo, son datos desordenados, pero datos nonetheless, ¿no? Entonces, siempre y cuando tú tengas unas bases fundamentales que te permitan medir todo este caos y te permitan extraer datos, ya después los podrás ordenar, podrás eliminar el ruido, podrás quedarte solamente con las cosas válidas y sobre eso entonces podrás empezar a correr test, podrás empezar a implementar metodologías mucho más determinísticas para buscar este crecimiento que necesitas al final, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo, estuve un rato, hice un intento en este tipo de empresas grandes en Grupo Modelo, duré 10 meses y duré 10 meses principalmente por eso, porque por la falta de caos, eh, pues se volvía muy difícil poder lanzar nuevos proyectos, se volvía muy difícil poder correr nuevos tests, bajar data, ¿sabes? Definir hipótesis, retestear, ¿sabes? Repetir e reiterar, etcétera. Como era una empresa muchísimo más estructurada, muchísimo más sólida, entrar a un proceso de esos o tratar de lanzar un test se volvía pues una tarea titánica, ¿no? En retrospectiva, hubo un momento donde tuve que hacer como un proceso de validación de 8 validaciones hasta llegar como con el head regional de todo el North Cone de América para que me autorizara poder correr un test sobre un camión repartidor, ¿no? Estamos hablando de varios meses, 2, 3 meses de aprobaciones, de burocracia, de todo, para poderlo tener. Algo que en una empresa caótica, en un startup, pues no lo tienes, ¿no? O sea, hay que buscar un jefe, me dijo José Pertusa, me dijo Linio, hay que hacer de cada crisis una oportunidad, ¿no? Y en un startup solemos estar en crisis, digamos, 60, 70% del tiempo. Entonces, como a mí me gusta verlo, tenemos 60% del tiempo una oportunidad que hay que tomar,
¿no? Aprovechar el caos que tenemos para decir, bueno, por aquí estoy viendo que están haciendo esto, que va a salir una nueva versión de la aplicación, porque se equivocaron, porque hay un bug, porque tal. Aprovecho, metan estas cosas en el app, déjenme testear de una vez cómo se ve el onboarding, si movemos esto y lo volvemos un carrusel en lugar de una intro de clics, lo que sea, aprovechas, te enganchas de la versión que va a salir y vas y testeas, ¿no? El caos va a seguir, pero si tú tienes de nuevo este stack tecnológico que te permite medir correctamente, pues que el caos se dé y al final lo que te van a estar dando son inputs de datos que después puedes analizar para poder generar tus hipótesis y eventualmente pues tus proyectos que te van a generar este valor y este crecimiento que buscas. Me encanta y creo que ya tenemos el tweet del podcast, es 60-70% del tiempo no está en crisis, son oportunidades de experimentación y conocimiento. Ahí te pregunto, ¿cómo manejar esa crisis? ¿Cómo se administra? ¿Cómo se mitiga? O cómo se fabrica también. Pues mira, a ver, para mí lo importante antes que otra cosa es, primero que nada nos tenemos que quitar los egos. Antes que otra cosa nos tenemos que quitar los egos, ¿no? Para que cuando una crisis venga, vengamos nosotros de la manera más humilde, siempre con este pensamiento de estudiante, por así decirlo, ¿no? Para entender por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Cuáles fueron los factores que se dieron que ocasionaron esta crisis y cuáles son los posibles caminos de solución a esta crisis, ¿no? Todo esto para decir que, pues, ¿cómo se mitiga? Lo primero es alzando la mano, generando una relación más que una relación, un ambiente de confianza dentro de tu empresa, ¿no? Esta cultura de yo tengo tu espalda, tú tienes la mía, tenemos esta confianza ciega uno del otro para que en ocasiones, pues en ocasiones como esta, donde se da una crisis, la gente sienta la confianza de alzar la mano y decir, oigan, equipo, la cagué, ¿no? Aquí mandé un mensaje a gente que no tenía que mandarlo, liberé esta versión de la aplicación que no tendría por qué salir, hay un problema, los usuarios no van a poder recuperar su dinero, o bueno, no van a poder tener acceso a su dinero, digamos, en las siguientes 2 horas. Sin embargo, estas son las posibles soluciones que podemos llevar a cabo, ¿no? El impacto esperado de esto, qué cosas podemos hacer ustedes, otros equipos, cómo me pueden ayudar a mitigar este riesgo, a mitigar esta crisis, y ahí es donde empiezas a trabajar, ¿no? Pero lo primero es, de nuevo, te quitas este ego, generas confianza a nivel equipo, a nivel organización, para que la gente se sienta cómoda alzando la mano, ¿no? Otherwise, lo que acaba pasando es, puta, ya la cagué, ¿qué va a pasar? Me van a decir, no, pues a ver, no digas nada, mejor veamos aquí si le podemos mover, y entonces empieza a ser una bola de nieve y una crisis que en ocasiones sí se puede volver inmanejable, ¿no? Entonces, tampoco es tan difícil, ¿no? En este mundo del startup y las crisis y eso, creo que son cosas pequeñas, o sea, no es tan complicado si tienes fundamentos como estos, ¿no? Si tienes una cultura de confianza, si tienes una cultura libre de egos, donde todo el mundo está dispuesto a ayudar, antes que apuntar dedos, antes que buscar culpables, porque suele pasar, ¿no? Estamos todos muy tensos porque tenemos KPIs o que objetivos bien agresivos, estamos trabajando hacia lo que tenemos que lograr, pasa una crisis y lo primero que suele pasar es decir, bueno, ¿quién fue? ¿No? ¿De quién fue culpa? Y de ahí ya empezaste mal, ya empezaste con el pie izquierdo, ¿no? Y lo primero que yo haría es, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el impacto y cuáles son las posibles soluciones? Y sobre eso, pues nos sentamos, construimos y listo, ¿no? Hombro con hombro, como te digo, que me gusta y como es siempre en las startups, metiendo las manos al lodo y entre todos levantando para solucionar los diferentes problemas que salen. Espectacular. Ahí hay un componente cultural y el componente ya de proceso, ¿no? Hablabas de mecanismos deterministas para lograr tu objetivo. Eh, ¿Cómo lograste eso en las startups? ¿O qué herramientas utilizas para poder lograr ese crecimiento exponencial? Pues mira, básicamente es, de nuevo, no es tan complejo, bueno, sí, yo lo entiendo, es siempre y cuando tengamos, por decirte algo, ¿no? Pasando un poquito a un tema técnico, yo que lo mío son como mobile, aplicaciones, y eso es, si vas a invertir en algo como startup, si vas a invertir esfuerzos en pocas cosas, al principio que una de esas pocas cosas sea un tracking plan, ¿no? Que seas capaz de poder taguear correctamente los diferentes eventos y acciones de valores dentro de tu aplicación desde el principio para que eso te pueda empezar a generar la data que te permita entender cómo es que tú, pues que cada startup, cada modelo de negocio es como un organismo vivo, ¿no? Que se va moviendo, va mutando y es importante entender cómo es que se va moviendo, cómo se va desarrollando y por qué. Y para poder hacerlo, pues es importante siempre tener como estos tracking plans bien armados. No significa, ojo, no significa tener un tracking plan de 120 eventos, de taguear todos y cada uno de los eventos y acciones que vas a tener en la aplicación, porque eso se vuelve inmanejable, ¿no? Que se vuelve inmanejable, difícil de mantener, que no haya ownership y responsabilidad sobre los mismos eventos y eso va a hacer a su vez que se pierda como valor, ¿no? Valor
o veracidad de los mismos datos, porque tenemos tantos que no los sabemos controlar, ¿no? Entonces, ahí es donde siempre que hablo con emprendedores y eso es, ármate un tracking plan, 8 o 10 eventos nomás, asegúrate que cada evento que vas a medir tenga un objetivo lógico de por qué lo vas a medir. O sea, no es nada más, pues porque quiero saber qué pasa aquí, no, a ver. Lo quiero medir porque este es un paso importante, digamos, estoy en la parte en el KYC donde tienen que escanear un ID y pues no es, yo puedo controlar la experiencia de mi flujo de onboarding, pero no puedo controlar si el usuario tiene un ID en su bolsa en ese momento, ¿no? Entonces, pues sé que ese es un conversion killer, sé que es un momento crítico de mi funnel, de mi funnel de onboarding. Quiero medir ahí, ¿no? Quiero medir la entrada, quiero medir la salida para entender cómo se me cae y ver qué tanto puedo arreglar yo, qué tanto puedo arreglar mi sistema de KYC, de OCR, etcétera, ¿no? Y para poderlo hacer, pues necesito un evento aquí y un evento acá. Ese es un evento claro que quiero medir. Si es un tap, si es un swipe, si es un clic en el botón de ayuda, tengo una acción clara que voy a disparar a partir de eso. No, si no lo tengo, no lo mido ahorita. Lo mediré cuando tenga una opción clara, ¿no? Entonces, armo mi tracking plan, 8 o 10 eventos claros, esos empiezan a fluir, empieza a fluir la data hacia mi base de datos y sobre eso, pues no es más que, como lo decía al principio, ¿no? Es la ecuación del negocio. Al final, así es como creces, ¿no? Tienes una variable del lado izquierdo, que es tu variable que maximizas, la variable del lado derecho, que son las que describen, ¿no? Las complejidades de tu negocio, entonces vas entendiendo cómo funcionan esas variables, cómo se correlacionan, cómo se construyen a partir de otras variables que vas obteniendo pues de los datos de tus tracking plans y listo, sobre eso vas corriendo pues, análisis muy sencillo, son regresiones. Es interesante porque luego como experto en growth hay días donde me levanto y digo, puta, no sé si quiero ver un ratio más, ¿no? No sé si quiero ver un porcentaje más, porque es lo que ves todo el tiempo, inevitablemente es ratios, dónde aumento, dónde bajo, dónde aumento, dónde bajo, ¿no? Pero porque tampoco es muy difícil siempre y cuando tengas estos fundamentales, ¿no? Estos datos bases que puedas empezar a cruzar para definir hipótesis, sobre eso empezar a lanzar proyectos de nuevo, pues objetivos, ¿no? Con un objetivo claro, lanzo el proyecto al principio con mi hipótesis, si hago esto voy a lograr esto, estoy esperando un incremento de esto para considerar que este test es claro, ¿no? Esa es otra que también a veces se nos pasa. Definimos la hipótesis, definimos el proyecto, pero no definimos el KPI de éxito. Y eso es importante, ¿no? O sea, bueno, esta es mi hipótesis, pero ¿cuánto es el mínimo que necesito, no? O sea, necesito ver una conversión de 2 puntos porcentuales, porque mi hipótesis dice que si les brinco el proceso de el ID, entonces voy a convertir mejor, ¿no? Pues, ¿cuánto es mejor? Más, menos, mejor, mucho, no funcionan, dame un número, definamos un número y sobre ese número vemos si hace sentido o no hace sentido. Entiendes, reiteras, lanzas y eventualmente pues empiezas a pulir esa patita de tu ecuación de crecimiento para poder después eventualmente dejarla que correr sola, brincar a la siguiente, repetir y así llevártelo. ¿Cómo defines ese número? ¿Cuál es el umbral correcto? ¿Es el gerente o es estadístico? Depende, hay veces, creo que hay tres maneras, ¿no? Hay veces que estadísticamente puedes correr algún tipo de regresión y entender, por eso es bien importante, por lo menos así es como yo lo entiendo, ¿no? Tener un buen equipo de datos y tener un recurso de datos sólido dentro de tu equipo de growth, ¿no? O sea, está bueno tener una lista que te descarga los resultados de las campañas de Facebook y eso, y estoy hablando de un recurso un poquito más robusto en la parte de datos, ¿no? Un recurso un poquito más clavado que te ayude que sea como ¿cómo decirlo? Esta fuerza en contra que te eche para atrás cosas si no son estadísticamente significativas, ¿no? Si tienen incoherencias lógicas y ese tipo de cosas para poder entonces empujar con fuerza y con Un contundencia, vetador. ¿no? Exactamente, ¿no? Y no tiene que ser una persona super senior, puede ser un analista al que empoderas, al que le generas esta confianza y siempre y cuando esa persona trabaje de sus strengths, de sus fortalezas, que en este caso es como la parte estadística y así, tienes al vetador que necesitas para poder tomar decisiones objetivas siempre, ¿no? Entonces, la primera es, pues, estadísticamente, ¿cómo es que este resultado me daría un uplift que sea estadísticamente significativo? Pues es tanto, ¿no? Es este número. Hay otras donde hay veces que es una ecuación y la ecuación se compone de variables, subvariables. Entonces, si esta variable aquí tiene que llegar a 5, entonces esta subvariable tiene que ser 3, esta tiene que ser 1 y por ende esta otra tiene que ser 1 también, ¿no? Entonces ahí tienes la métrica que necesitas para lograr las otras cosas, ¿no? Esa es la segunda y la tercera hay veces que es, pues el gut feeling. Siempre vamos descubriendo todo el tiempo, pues cosas interesantes, vamos descubriendo nuestro modelo de negocio, ¿no? Lo que me funciona a mí en esta empresa de fintech, chance no te funciona a ti como empresa de delivery, pero chance sí le funciona a alguien más como empresa de tech,
pero a otra persona el rate sharing no. Entonces, vamos todo el tiempo descubriendo, ¿no? Estas complejidades que hacen único a nuestro modelo de negocio. Y hay veces que simplemente es, pues, feeling. Obviamente la experiencia te dará un poquito más de feeling y dices, a ver, hace sentido, hagamos un back of the envelope rápido, no vas a poder subir tu conversión en 20% del lower funnel, porque 20% lower funnel significa que entonces convertiste aquí, 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 y entonces necesitas estar trayendo 1.2 millones de registros diarios, no hace sentido, entonces por ahí no va, ¿no? Pero lo que sí me hace sentido es, pues mi conversión ahorita está en 0.9%, creo que si hago esfuerzos claros y así, de nuevo, feeling, creo que la puedo llevar a 1.1% y creo que es un número acertado que puedo empujar, ¿no? He visto conversiones de 1.9 en e-commerce, he visto conversiones de 1.5 en ride sharing, creo que en este caso un 1.1 me hace sentido, let's do it, vamos, lo defines y lo lanzas, ¿no? Entonces creo que esas son las tres maneras que tienes de poder definir, pues, las metas, pero siempre importante, pues, definir una meta, ¿no? Por más sólida que sea o menos sólida que sea, importante siempre tener un norte que te permita tener claro hacia dónde vas a trabajar. Buenísimo. Hablemosle a ese emprendedor inicial. Yo siento que Ajá. cuando ni siquiera entiendo pedazos de cómo optimizar cada parte de la ecuación Ujú. y encontrar el proceso, cuando aún no tienes ecuación, ¿qué haces? Cuando uno la tiene, O cuando la estás por primera vez intentando saber si la ecuación es uno más, o sea, si esas son las variables correctas o son las proporciones correctas. ok. ¿Cómo le haces? Pues creo que nunca se acaba de entender. O bueno, a ver, no sé si hay alguien que ya las tenga claras. Yo nunca he acabado de entender una ecuación de un negocio. Uno las explora, va avanzando, va entendiendo, ¿no? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer allá? ¿Qué tanto? Hay veces que, pues no. El churn es un ejemplo bien interesante, ¿no? Me encantaría tener clarísimo qué es lo que hace que un usuario churnee, cuáles son las variables que indican que un usuario va a churnear, porque entonces puedo meter modelos predictivos, ¿no? Y recuperar el churn una vez que me generan ciertas señales que van a hacer que el usuario me deje, ¿no? Pero it's way easier said than done, siempre. Más fácil decir que hacer. Y entonces a la hora de la hora, pues son partes que siempre, por lo menos en mi experiencia, siempre me han tenido trabajando y nunca he acabado de entender, ¿no? Entonces es importante entender o tener claro que nunca vamos a entenderlo al 100%, pero entre más nos vayamos acercando en ese entendimiento, mejor para nosotros, ¿no? Hay veces que tu ecuación, por así decirla, la puedes ver de una manera, pero conforme vas avanzando te das cuenta que no, te das cuenta que hay una correlación mucho más clara entre el número de usuarios que estás trayendo y la calidad que estás dando en customer service, ¿no? Entonces, ok, a ver, aquí me doy cuenta que entre más usuarios traigo, peor cae mi calidad, qué es lo que está pasando, cómo lo analizo, vas a tus datos, o por lo menos así es como yo me siento cómodo, regreso a mis datos, empiezo a entender y me doy cuenta que 40% de todos mis onboardings acaban en customer service, porque ahorita mi KYC o mi software que está revisando las IDs no ha actualizado a la última versión del INE, ¿no? Y entonces tengo un flujo bien alto de gente joven que está sacando su INE. ¿Por qué? Porque voy en un segmento de 18 a 25, por decirte algo, y pues sin esta actualización, entonces ahí está mi 40%, eso le está pegando a Customer Service está saturado, está dando una mala atención, le está pegando mi retención, estoy cayendo en lifetime value, hay un tema, ¿no? Así es como vas entendiendo esta ecuación, ¿no? Entiendo esto, lo parto. Siempre es lo que le digo a mis equipos. A veces les da risa, pero es árboles de decisiones. A ver, lo que queremos lograr es esto, y para lograr esto tiene que pasar esto y esto, ¿no? ¿No? Quiero hacer growth. ¿Cuáles son las variables que entran dentro del growth? Bueno, tenemos performance, tenemos brand, tenemos partnerships, tenemos PR, tenemos product growth. Ok, pa. Ahora, listo. Growth. ¿Qué tenemos? Pues en growth tienes esencialmente, pues, o en performance tienes tu adquisición y tu retención. ¿Cuáles son mis métricas de adquisición? ¿Cuáles son las de retención? Las separas, ¿no? Bueno, en las de adquisición, ¿qué tenemos? Tenemos el costo, tenemos el CAC, tenemos la calidad, costo, calidad, CAC, canal. Ok, retención tenemos calidad, tenemos la value, tenemos no sé qué, y entonces vas partiendo y vas entendiendo. Bueno, estas ya me las sé, entonces that's a given y lo puedo medir todo como mi CAC está, ¿no? No tengo que entender a este nivel tan detallado porque ya me lo sé. La parte de retención la tengo clara, entonces ya está, esto está listo, ¿no? La parte de branding, bueno, ¿qué es branding? Tengo mi parte de la parte de diseño, tengo la parte de posicionamiento y tengo la parte como de brand equity, ¿no? Entonces, ¿cómo construyo cada una de esas? Las vamos partiendo y vamos entendiendo, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta, ¿cómo las encuentras? Pues explorando, ¿no? Y partiendo, siempre separando. Siempre se puede separar en el momento en el que no se pueda separar y encontrarse una variable primaria sobre la cual, pues, si la puedes llenar, así es como en mi cabeza me lo imagino, ¿no? Si la puedes nutrir a partir de base de datos, ya está.
¿no? A partir de un dato ya lo tienes. Pues ya te olvidas porque ese se va a nutrir siempre y brincas al siguiente y así vas construyendo eventualmente el stack. Ok, espectacular como hilvanas como todos los elementos de una startup en un solo como árbol de decisiones, como tú dices, pero entonces hay, podríamos decir que hay una plantilla, es decir, podríamos decir que todos los negocios tienen un solo modelo de operación y por lo tanto el ejercicio de optimización de una sola startup es el mismo ejercicio de todos No, con sus propios modelos. no, a ver, si quisiéramos una ecuación sencilla, me la voy a inventar ahorita, es, o sea, producto más tecnología, te dan lo que quieres vender, ¿no? Eso, ¿no? Elevado al growth, por así decirlo, te va a dar la escala que tienes. Entonces, tengo el producto elevado a 1 millón de usuarios y eso multiplicado por ya sea sales o finance, 1 punto whatever it is, el margen que quiero tener en mi negocio, ¿no? Entonces, producto más tecnología elevado a la growth multiplicado por 1 punto sales o 1 punto finance, como lo quieras llamar, te da la métrica del otro lado. ¿Sí me explico? O sea, si así quisiéramos tener una ecuación base, pues es algo así. Obviamente cada negocio tiene la suya propia. Y that's the beauty of it, es la belleza de trabajar en esto, ¿no? Por lo menos en mi caso Oh, es eso, que hay momentos donde digo, güey, ya está bueno, pero quiero explorar una nueva, ¿no? Quiero entender ahora cómo se ve la ecuación de esta otra industria. Vamos y empezamos otra vez a rascar, a entender y listo. claro, yo creo que, de acuerdo, digamos, es bellísimo explorar química como un brazo del conocimiento o física específica o matemática, lo que sea, pero al final mi pregunta va hacia, hay una Grand Unified Theory de negocio y de esa ecuación se desprenden, obviamente, a menor niveles de estimulación, hay diferentes manifestaciones y partículas, etcétera. Me imagino que eran diferentes eh, particularidades pero en la base sigue habiendo tu propuesta de Grand Unified Theory sería producto más tecnología elevado a Eh, la growth por, por una fija por sales of finance, ¿sí? ah, pues sí, eso es como lo más Bueno, genérico que puedo traer a la mesa. un Stephen Hawking de las startups me parece fascinante. Ok, perdóname que a mí me encanta tomar estas ramas Dale, como dale. para explorar estos puntos, pero entonces volvamos un poco acá a lo anecdótico. No solamente has hecho esto en Fondeadora, sino en otras startups. Cuéntanos ahí cómo esta ecuación ha tenido éxito y también cómo ha fallado, ¿no? En realidad, cómo sientes que puede llegar a tener quiebres desde este modelo. Va, buenísimo. Mira, este es un interesante, ¿no? Antes de Fondeadora teníamos un banco digital que se llamaba Mivo, ¿no? Cuando pues hubo todo este boom de los bancos digitales en 2017, 2018, que empezó a nutrirse como el espacio en México, pues ahí es donde empezamos, ¿no? Empezamos conmigo, fuimos de los primeros como jugadores en ese espacio y es interesante porque hablando de la ecuación, o sea, un ejemplo donde esta ecuación funcionó es, en nuestro caso conmigo teníamos en su momento los mejores unit economics de la industria, ¿no? Teníamos costos de adquisición y fondeo de usuario menores a $5, que eran bastante competitivos. Y eso, pues, ¿cómo lo logramos? Pues entendiendo y partiendo desde el principio. Mivo fue una experiencia bien interesante para mí porque como éramos un equipo pequeño, me permitió hacer lo que me gusta, que es meterme, ¿no? Meter las manos en diferentes cosas, no solamente de parte de growth, sino construimos el área de BI, trabajamos con producto, con operaciones, y eso me permitía pues entender cuáles eran todas estas variables que acababan influyendo a mi costo de adquisición, que en ese momento era como la variable que quería yo optimizar, ¿no? Entonces, sobre eso, entendiendo los diferentes touch points, logramos bajar estos costos de CAC o estos unit economics, hacerlos hiper competitivos para poder crecer. Y eso pues nos dio una ventaja competitiva bastante buena, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, ¿cómo es que esta ecuación me falló en el lado de Mivo? Pues en su momento, por lo menos así es como yo lo entiendo, ¿no? El aprendizaje que yo me llevo es el siguiente. Nos enfocamos solamente en unas de las variables de la ecuación, y en este caso es hablando del growth, nos sobreenfocamos en la parte de performance, ¿no? Entonces teníamos cosas clarísimas, súper lógicas, producto también era un producto hiper lógico, súper funcional para el usuario, cumplía los job to be done que tenía nuestro segmento usuario y todo. Uh -huh. Pero en ese caso olvidamos
o decidimos ignorar la parte del que ver con la marca, que tiene que ver con el equity, que tiene que ver con el lado un poquito más emocional del usuario, entendiendo que cada vez más pues los usuarios se dejan llevar por esa parte emocional, ¿no? Hablando de las finanzas, a mi parecer las finanzas pasaron de ser algo puramente funcional a tener también un aspecto un poquito social, ¿no? ¿Qué haces? ¿Dónde inviertes? ¿Dónde tienes tu dinero? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es la tarjeta que utilizas? ¿No? O sea, mi tarjeta es de metal, no es de metal, es de esta institución, es de esta otra institución, lo que sea, ¿no? En nuestro caso, en Mivo, pues se nos olvidó ver esa parte o asumimos que no era tan relevante y eso es lo que yo creo que acabó haciendo que se nos dificultara levantar rondas de inversión en el futuro, ¿no? El hecho de que pues era muy lógico, ya muy funcional, pero no tenía este apego y no tenía esta como emoción visceral que tienen otros productos, ¿no? Es un aprendizaje y algo que valoro y admiro mucho de Fondeadora. Ellos por el otro lado se enfocaron tenían muy claro esta parte como de la marca, el posicionamiento, de generar este apego emocional con el producto, algo que en Nivo pues no lo hacemos tan bien y es lo que ha permitido a Fondeadora llegar hasta donde está ahorita, ¿no? Entonces, pues, en retrospectiva por ahí lo ves y dices, uff. Abdala, siento que podríamos dar 3 horas más. Genuinamente estoy muy fascinado. El tiempo se nos voló, se escapó. Ya pasamos a media hora, pero te quiero agradecer y te pedirte un último consejo para la primera parte. Si me lo permites, me encantaría una segunda, tercera parte también. Claro. ¿Con qué consejo le darías a ese emprendedor en su día uno? Ya hemos hablado de muchísimos temas, pero si tuvieras que decirle el prioridad número uno, ¿cuál sería? Que tengan claro el job to be done de su usuario. Siempre. O sea, y a veces es difícil, a veces da hueva y a veces es tedioso, pero si no eres capaz de llegar a ese job to be done claro y específico de tu end user de manera rápida es porque todavía no la tienes clara. Y si no tienes claro al final esta metodología de job to be done lo que busca es poder ofrecerle el mejor valor a tu usuario, ¿no? Y no somos nada como startups si no estamos ofreciendo valor a nuestros usuarios. Entonces, si no lo tienes claro, vas a estar construyendo un producto que chance ayuda al end user, pero chance no. Y con los recursos limitados que tenemos como startup, esos chance nos salen muy caros como para realmente darnos el lujo de tenerlos todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues todos ya queremos brincar a poner un nombre, armar un logo, a sacar el MVP de la primera versión de la aplicación, lo que queramos, pasito para atrás. Sí, pensemos bien en el job to be done, tengamos claro qué es lo que nuestro usuario quiere lograr, más allá de lo que es evidente, por qué está llevando a cabo esta acción, ¿no? ¿Por qué nos está eligiendo a nosotros como opción para resolver su trabajo y no a cualquier otra alternativa que tiene, ¿no? Lo tienes claro, una vez que lo tienes claro, puedes construir y tranquilo de que realmente una vez que, if you can deliver, your user will find value, ¿no? Entonces, pues sería eso básicamente. Fascinante. Abdala, muchas gracias por tu tiempo y aquí bienvenido cuando quieras. Claro que sí, encantado. Muchas gracias por la invitación.